Una masa 1 cuelga de una polea que a su vez está conectada a una segunda masa que se encuentra en un plano inclinado. El sistema no está en equilibrio. Encontrar las ecuaciones de la aceleración y la tensión en términos de las masas, la gravedad y los ángulos respectivos. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es el diagrama de fuerzas. Entonces la primera fuerza que va a estar aquí haciendo efecto va a ser la fuerza peso de ambas masas, que vamos a denominar como Fp1 y Fp2 respectivamente. Adicionalmente tenemos dos tensiones, pero como están conectadas por una cuerda, va a ser la misma fuerza-tensión. Adicionalmente tenemos una fuerza extra que proviene de la superficie del plano inclinado, que es la fuerza normal. Una vez teniendo esto claro, vamos a escribir la segunda ley de Newton. Para el primer objeto, simplemente en términos del eje Y. Y pues vamos a darle nombres propios. Entonces la masa de la primera es m1. Por la aceleración en Y, que es lo que pretendemos determinar, va a ser igual a fuerza peso 1 más fuerza tensión, que es lo único que está en contacto directo con dicha masa. Por el momento simplemente vamos a descomponer la fuerza peso 1, que va a ser igual a masa 1 y su aceleración gravitacional, que en este caso es negativa. Entonces es menos g. Colocamos el indicador negativo y la aceleración en este caso es la aceleración gravitacional. Ok, ya tenemos una primer fórmula, pero no tenemos ni la aceleración en Y ni la tensión. Ahora vamos a hacer lo propio, pero para la segunda masa. Y la segunda masa va a tener dos componentes, un componente en X y otro componente en Y. Sin embargo, no es conveniente comenzar a escribir las ecuaciones para la masa 2 tan rápido, porque como tenemos un plano inclinado, debemos hacer una modificación antes a los ángulos de los vectores para poder hacer los cálculos más fácilmente. Entonces, tenemos la fuerza normal, una fuerza tensión y una fuerza peso. Y el ángulo θ va a ser igual al ángulo que hace la fuerza tensión con respecto al negativo del eje X. Ahora lo conveniente es girar los vectores de forma tal tanto la fuerza tensión como la fuerza normal queden alineados en un eje de coordenadas y la fuerza peso sí sea la que quede con la notación vectorial. De ese modo tendremos que lidiar con menos identidades trigonométricas. Giramos y ahora lo que nos queda es lo siguiente. La fuerza tensión y la fuerza normal van a quedar alineadas con sus respectivos ejes X y Y el único que queda con la notación vectorial es la fuerza peso número 2. El ángulo θ va a ser el que haga el ángulo de la fuerza peso 2 con respecto al negativo del eje Y. Sin embargo, ese ángulo no nos sirve para hacer los cálculos de las identidades trigonométricas. Tenemos que extender la medida del ángulo desde el negativo del eje Y hasta el positivo del eje X. Y eso implica sumar cierta cantidad de grados. ¿Cuáles son la cantidad de grados? Entonces primero vamos a hacer la expresión.
El nuevo ángulo que vamos a emplear para las identidades trigonométricas lo vamos a llamar psi, y psi va a ser igual a teta más cierta cantidad de grados. Y esos grados son los que se necesitan para llegar desde el positivo del eje X hasta el negativo del eje Y. Y se cuenta de a 90 grados. 0, 90 grados, más 90 grados, 180 grados. 180 grados más 90 grados es 270 grados. Y eso nos permite entonces extender el ángulo de medida justo donde lo necesitamos. Ya no va a ser teta, sino psi. Ahora lo que vamos a hacer es escribir las dos expresiones o componentes de la segunda ley de Newton, para el eje X y para el eje Y. Vamos a comenzar con el eje X. Entonces, masa 2 por la aceleración en X va a ser igual a la suma de fuerzas en X. Una de esas fuerzas es la fuerza tensión, más otra de esas fuerzas va a ser la componente en X de la fuerza peso. Bueno, al menos su magnitud. Y eso se logra con una identidad trigonométrica. Entonces esa magnitud es magnitud de la fuerza peso 2 por el coseno del ángulo psi. Y no hay más fuerzas actuando en X. Y ahora procedemos a hacer lo propio pero con el eje Y. Nuevamente va a ser masa 2 por aceleración en Y, que va a ser igual a la suma de fuerzas en Y. Y en ese caso va a ser la fuerza normal más la fuerza peso 2 en su magnitud por el seno del ángulo psi. Ahora, en este plano que hemos modificado para que no esté inclinado, la aceleración en este Y va a ser cero, ya que el objeto no va a romper el plano inclinado. Eso implica que la única aceleración que experimenta la masa número 2 es la aceleración en este X modificado. Sin embargo, esta aceleración en X no es la aceleración en el X real. Tenemos que encontrar una relación entre esta magnitud de acá y la aceleración que está experimentando la masa 1. Intuitivamente sabemos que los movimientos son opuestos. Sin embargo, debemos encontrar una forma de expresarlo matemáticamente. Eso lo hacemos volviendo a girar el eje de coordenadas de forma tal que ahora el peso y la dirección del movimiento quede en el eje Y, tal como debe haber quedado originalmente. Si eso sucede, esto se transforma en una aceleración en Y. Y ahora sí podemos plantear una relación en la cual tenemos las dos aceleraciones. Entonces, si m1 baja, m2 va a ascender. Y si m1 asciende, m2 va a descender. Entonces, eso significa que si tenemos a m1 con una aceleración en Y ascendiendo, vamos a tener a m2 con una aceleración en Y descendiendo. Ahora lo que debemos hacer es sumar, o en este caso, restar. Entonces lo que hacemos es restar
una fórmula en la otra. Entonces m1, aceleración en y, menos por menos da más, m2, aceleración en y, va a ser igual a menos m1g más el negativo fuerza peso 2 por el coseno del ángulo psi más fuerza tensión menos fuerza tensión. Hicimos una resta algebraica para que las fuerzas tensiones se cancelaran. Con las fuerzas tensiones canceladas, ahora lo que resta es convertir esto a una forma de masa por gravedad. Cuando convertimos eso a masa por gravedad va a quedar m2g, que porta su propio negativo ya que el sentido de la gravedad es negativo. Y como menos por menos da más, entonces queda más m2g. Sacamos factor común. Reorganizamos este término interno para que quede más compacto. Y pasamos este término de multiplicar a dividir. Y con esto hemos obtenido la aceleración en y. Ahora para obtener la fuerza-tensión vamos a tomar esta fórmula anterior, despejamos la fuerza-tensión que va a ser igual a m1 por aceleración en y esto pasa a sumar más m1g. Sacamos factor común y nos queda m1 afuera. Ahora lo único que resta es reemplazar aceleración en y por este término de acá. Ahora las gravedades quedan como factor común que se puede extraer. Bien, estas son las dos fuerzas las dos valores que nos estaban pidiendo, la aceleración y la fuerza-tensión. Bien, espero que les haya gustado y nos vemos en una